Hola a todos y bienvenidos un fin de semana más a Hell Dolls. Hoy os voy a hablar del low cost y empezaré esta serie de vídeos hablando de los cuerpos de Mirodoll y sus hibridaciones. Para hablar sobre las hibridaciones de Mirodoll, os tengo que hablar un poquito de Apollyon. Este nene lleva una cabeza de Dindol Lloyd con algunas modificaciones y el cuerpo, como ya os he dicho, lleva uno de Mirodoll. De origen, cuando lo conseguí, me venía con un cuerpo de Dim, pero ese cuerpo de Dim se fue con una cabeza maquillada por Dr. Crow, que me gustaba mucho en ese momento y ya tenía todo preparado para él, y sin embargo este estaba desnudo y dije, mira, le voy a poner el cuerpo, encima casaba perfecto y dije, bueno, pues se queda este con este cuerpo porque la cabeza de Dr. Crow era de chica con los rasgos modificados y entonces me costaba mucho encontrar un cuerpo de chico que le encajara por el cuello, pero este le encajaba perfecto. Entonces este se quedó descabezado y por ahí el verano pasado apareció Mirodoll y dije, ay mira, pues le voy a comprar un cuerpo de Mirodoll. No había tenido experiencia con los cuerpos de Mirodoll y bueno, compré este. Pensé que no era tan mala idea, pese a ser un cuerpo de bajo presupuesto, porque lo que tenía que hacer este personaje básicamente en un principio, según mi idea, era estar básicamente sentado y de pie. Luego se me empezaron a ocurrir un montón de cosas para él, rollo en plan, pues le quiero añadir una espada, pues ahora quiero que tenga un rifle, pues ahora quiero que haga magia y me he dado cuenta que me veo súper limitada con este cuerpo porque tiene una posibilidad que es horrible. Y os voy a enseñar el por qué tiene esa posibilidad tan horrible según mi punto de vista. Cuando yo le compré este cuerpo a las dealers de Mirodoll, ya estaba tan manchado como está ahora. No sé si se percibe bien en la cámara las manchas, pero tanto por la espalda como por el pecho tiene bastantes, bueno, es que no sé cómo decirlo, como rayajos, como manchas grises. Pero bueno, tampoco era un inconveniente porque a fin de cuentas le iba a poner ropa y no se iba a ver y para lo que cuesta un cuerpo de Mirodoll, pues en plan, da igual, una manchita más, una manchita menos. El hecho es que yo me lo compré por ese personaje, pero cuando me puse bien a analizarlo, es que estos cuerpos no hay por dónde cogerlos. Yo sí tengo que decir algo, no es una hibridación que valga la pena hacer. Yo voy a decir el porqué. Este muñeco tiene el cuello mucho más ancho que cualquier otro serie que yo haya visto. Mira. No sé si se puede ver, pero es que el cuello es gordísimo. Diría que prácticamente solo encajan bien las cabezas de algunos de Apple House y las ollas propias de Mirodoll. Luego, otras cosas que tiene que me desagradan muchísimo es, por ejemplo, el corte del torso. La forma no está mal, porque la movilidad sería buena si no fuera por esto. Tiene toda la pieza de aquí, es demasiado alta, es demasiado gruesa y no permite una movilidad adecuada. Que esta sigue siendo una de las cosas aún que son, entre comillas, salvables, pero es que luego pasamos a los brazos y ya en los brazos sí que viene el gran problema. Es un muñeco que si tú lo tienes simplemente es que lo tienes que tener para exposición porque los brazos no consigues nunca que se encajen en su sitio. Ya no es porque esté tensado o destensado, es porque la pieza que tiene, esta pieza de aquí, la que hace de doble articulación, es demasiado pequeña y le baila por dentro. No sé si lo veréis bien. Luego haré fotos en detalle de esto. Pero tampoco se encaja en su sitio y luego cuando lo posas no se aguanta. El otro problema que es súper grave es que las manos, pese a estar articuladas, no tienen movilidad ninguna porque el corte de la muñeca no es redondo. Esto de aquí es así y no da ningún juego.
Para que dé juego tienes que sacarle la mano y supongo que lo veis que no se aguanta y que cuando se aguanta queda horroroso. Otro problema que veo yo es cuando está de pie. La pieza que tiene aquí se le sale continuamente. O sea, tienes que estar empujando hacia adentro. Y si se la empujas hacia adentro, la articulación se mueve, no se queda fijada. Que la mayor parte del tiempo cuando lo pones de pie se queda así. No se le encaja bien, tienes que ir empujando para adentro, metiéndola. Y no hay manera de que se aguante ni que se quede bien. Tienes que tenerlo hipertensado y ahí si lo tienes hipertensado igualmente te salta. Más problemas que le estoy viendo yo a este cuerpo una y otra vez es este corte de la rodilla. Aunque si lo pones tumbado para hacerle una foto y desnudo, es horrible. O sea, este corte de aquí no hay manera de que quede bien en foto, no hay ninguna manera. Supongo que lo hacen para cubrir la articulación y en el supuesto de que se tuviera que ver así, se ve bien, pero en el momento que tienes que plegarlo, queda aquí como esta pestaña que es feísima. Y eso en el supuesto de que se te quede, porque lo más probable es que no se te quede. Y ya luego, bueno, el hecho ya son los pies. Los pies de Mirogol son enormes. Es un horror encontrarle calzado, tanto por ancho como por largo. Tienes que buscar los zapatos SS más grandes. Yo tengo unos que no sé qué me pasó el enlace, pero son de AliExpress y bendito sea porque estuvo como 6 meses descalzo, porque no había manera de ponerle nada. Y bueno, por todo lo demás está bien, pero a mí lo que me gustaba también era la forma del torso. Hay que decir que tiene un torso visualmente bonito. O sea, la musculación que tiene está bien, con un bluseado se vería bonita, pero es que es algo visual. El problema es que el cuerpo es totalmente disfuncional. Las poses son muy anacrónicas, no se le aguantan, le saltan las articulaciones, el tono es feo, porque es un tono feo, porque es una cosa ahí entre yellow y pink. Tiene por dentro las zonas donde están los cortes de articulación se ven mal cortadas y mal lijadas. El interior, los agujeros no están bien hechos para que pasen las gomas. En fin, es un desastre de cuerpo. Para nada lo recomendaría. O sea, me lo compré con reticencias y luego al probarlo ha sido como un total horror. No le diría a nadie que se comprara esto, no le diría a nadie, no intentaría convencer a nadie de que esto es útil para algo porque desde mi punto de vista es una completa basura. Como me he hecho la proposición firme de mejorar todos mis muñecos, tanto en trajes como en cuerpos, y ahora ya he mejorado los trajes de las que me eran más urgentes, lo siguiente que voy a hacer va a ser darle a la cabecita de Dim, a mi Apolión, un nuevo cuerpo. No sé si esperar a que Anais Studio saque los cuerpos SD porque en algún momento de esta década los tiene que sacar, o comprar un cuerpo de Ringdoll, pero es que creo que ya es masivo la cantidad de muñecos de Ringdoll que voy a tener en casa y quiero probar artistas también. Y bueno, me parece ser una gran opción también por lo que os dije el otro día del tema de los tonos, así que bueno, es una cosa que se va a bascular aquí un poquito en el canal y ya os diré la conclusión. Pero bueno, ya como os he dicho antes, no os compréis Mirogol, por Dios. Mejor tenerlo descabezado y ahorrar, no sé, 2 meses más, 3 meses más, 6 meses más. Otras cuantas cositas así chocantes de este cuerpo es que, bueno, me venía con, ya se ve aquí, supongo que esto será como cerca de 1 metro de goma
innecesaria, hecha una pelota por dentro y totalmente destensado. Ahora no es que esté mucho mejor. También cuando le metí el primer tirón al gancho para poderlo tensar, el gancho se me dobló como si fuera como de estaño. Por lo tanto tuve que ponerle un gancho de los míos, de los que tenía ahí extra que había comprado. No me acuerdo ni de qué marca eran. Y bueno, también deciros que esto es un cuerpo que es muy barato. Si lo compras en la página web te sale como a 96 euros me parece. 96 y 100, no mucho más. Pero si lo compras a través de las dealers te sale a unos 175, me parece que me sale a mí, que es una burrada para la mierda de cuerpo que es. Entonces, qué deciros que si sois personas que queréis un BJD para dejarlo totalmente estático en una vitrina, pues tampoco es un mal cuerpo para eso, porque total lo vas a tener ahí quieto como si fuera una figura. Pero si pretendes llevártelo de quedadas, hacerles fotos, posarlo, que quede bien puesto en las poses, que la ropa no le haga formas extrañas cuando lo colocas, pues desde mi punto de vista es un cuerpo que yo no daba un duro por él. O sea, después de tener uno, puedo decir que no, que es horrible, tanto para hacer fotos, para posarlo, incluso si solo fuera para mantenerlo de pie, también me parece una desgracia de cuerpo porque es que no se mantiene por las formas estas de la rodilla y tal. Yo realmente no lo recomiendo y lo he pasado mal con este cuerpo. Y bueno, ahora es el momento de sugeriros la idea de que me digáis opciones de cuerpos, tanto de autor como de grandes marcas, para buscarle un cuerpecito a la cabeza de Dim. Y bueno, también está la opción de que si Thais hace sus cuerpos, pues adquirirlo de ese estudio, porque como está con el proyecto del cuerpo SD, pues es una opción bastante viable. Aunque ya sabéis que me gustan muchísimo los cuerpos de ese estudio. Y bueno, con esto concluimos el vídeo de hoy y bueno, ya dejaros avisado que las dos próximas reviews van a ser reviews sobre ropa. Una va a ser de los vestidos para SD que me ha hecho Rosa y la otra van a ser de los vestidos de Dolls Parade. Aún no tengo muy claro el orden en que lo voy a hacer, así que os dejo la sorpresita esta para la próxima semana. Y bueno, si os ha gustado le podéis dar like y os podéis suscribir. Adiós.